La pareja se besaba apasionadamente cuando un grupo de sujetos cercanos comenzó a burlarse de ellos y a grabarlos con el celular. No se conformaron con una sola imagen, sino que tomaron varias fotos y videos. Dan Morgan se dio cuenta de inmediato y decidió intervenir para pedir que eliminaran el material, ya que se trataba de un momento íntimo. Sin embargo, los hombres se negaron sin el menor reparo. Cuando Dan intentó acercarse para dialogar, uno de ellos subió el video a redes sociales de forma provocadora. Jessica le pidió que no les prestara atención, pero Dan permaneció firme, mirando fijamente al agresor, incapaz de marcharse. Las burlas continuaron y comenzaron a cuestionar su hombría, insinuando que no era capaz de defenderse. Jessica, en el fondo, deseó que su esposo reaccionara, aunque esa esperanza se desvaneció pronto. A pesar de la humillación pública, Dan decidió contenerse y retirarse sin responder a las provocaciones. De regreso en casa, intentó aliviar la frustración echándose agua fría, como si así pudiera borrar la vergüenza. Pero al acostarse, la escena seguía repitiéndose en su mente. Al día siguiente, Jessica descargó su enojo golpeando un saco de boxeo en el club donde entrenaba. Aún alterada, terminó golpeando accidentalmente a Gwen, la dueña del lugar. Para sorpresa de todos, Gwen reaccionó con calma y escuchó a Jessica desahogarse. Jessica confesó que, aunque Dan era un esposo y padre dedicado que amaba profundamente a sus 3 hijos, sentía que su vida se había vuelto monótona. Salvo los jueves por la noche, cada día parecía igual. Consideraba que su esposo era poco romántico y demasiado hogareño. Lo que desconocía era que, antes de casarse, Dan había sido un hombre temido y peligroso. Durante los últimos 18 años había llevado una vida discreta, vendiendo autos usados para sostener a la familia, ocupándose tanto de las finanzas como del hogar. Solo quería celebrar su aniversario número 18 con tranquilidad, pero aquel incidente había arruinado el momento. Sin saberlo, el destino ya comenzaba a cambiar su rumbo. Al día siguiente, llevó a su hijo menor al supermercado para comprar pañales. Mientras abría el congelador para tomar un helado, un hombre entró de forma abrupta. Dan percibió de inmediato que algo no estaba bien. En cuestión de segundos, el desconocido lo atacó. Intentó pedirle que le permitiera colocar al bebé en el suelo antes de continuar. Pero el agresor no mostró interés en razonar y lanzó el primer golpe. Para sorpresa de los presentes, Dan no se intimidó. El enfrentamiento fue rápido y contundente. Esquivó los ataques y respondió con precisión, lanzando patadas y utilizando objetos a su alcance. El vecino que presenció la escena quedó paralizado ante la habilidad que demostraba. Finalmente, el atacante cayó inconsciente en el suelo. Dan recogió los pañales con serenidad y salió del supermercado, mientras la cajera lo observaba incrédulo. Condujo a toda velocidad hasta su casa. Allí, retiró una pequeña pieza metálica oculta en la pared de la escalera y presionó un botón secreto. Un panel se abrió, revelando una bolsa negra sellada. Durante 18 años, en su interior había varias pistolas y numerosos pasaportes de distintos países, todos vencidos. Ante la urgencia, tomó 2 fajos de dólares ocultos y llamó a Nick, un viejo amigo con el que no hablaba desde hacía años. Nick quedó atónito al escuchar su voz, convencido de que estaba muerto. Dan fue directo al punto. Necesitaba nuevas identidades para él y su familia. McCaffrey, un enemigo del pasado, lo había localizado, posiblemente gracias al video difundido en redes sociales. Nick aceptó ayudarlo, aunque le reprochó el riesgo que implicaba volver a involucrarse. Después de empacar con rapidez, Dan reunió a sus hijos y buscó a Jessica. Le propuso un viaje repentino a Las Vegas. Aunque ella se mostró sorprendida, él insistió en que merecían una escapada familiar. En ese momento, Dan observó un Cadillac Escalade negro estacionarse frente al edificio. Comprendió que debían marcharse de inmediato. Mientras salían del estacionamiento, notó que los hombres del vehículo los vigilaban. Aprovechando el paso de un autobús, logró perderlos momentáneamente. Sin embargo, el automóvil negro reapareció poco después, acelerando a su lado. Dan tomó un camino estrecho que, según dijo, era un atajo. Finalmente, decidió dirigirse a su trabajo. Activó el portón con un control remoto y entró al taller mecánico. Allí levantó la camioneta y descubrió un rastreador adherido a la parte inferior.
Lo retiró y lo colocó en el auto deportivo de un compañero, quien planeaba salir a conducirlo. De ese modo logró desviar la persecución. La familia continuó el viaje rumbo a Las Vegas. Durante el trayecto, Dan insistió en que nadie utilizara sus teléfonos ni publicara en redes sociales. Ante la resistencia de los demás, tomó una decisión radical. Arrojó los 4 celulares al río. Aunque quedaron sorprendidos, él explicó que así podrían concentrarse en convivir como familia. Poco después comenzaron a cantar juntos en el auto, creando un momento inesperadamente armonioso. Mientras tanto, McCaffrey llegó a la casa de los Morgan y al ver la fotografía familiar, ordenó a su equipo localizar la minivan a toda costa. Aquella noche, varios asesinos en motocicleta alcanzaron el vehículo. Manteniendo la calma, se colocó audífonos, conectó música y preparó su arma con silenciador. En cuestión de segundos neutralizó a los perseguidores con precisión. Incluso en medio del peligro, logró proteger a su familia sin que ellos comprendieran del todo lo que ocurría. Al día siguiente, retomaron el camino. Sin más obstáculos visibles, llegaron finalmente a Las Vegas. Jessica estaba emocionada. Durante 3 años había soñado con visitar la ciudad junto a su esposo. Para sorprenderla, Dan reservó una lujosa suite presidencial en el área resort y casino. La habitación superó todas sus expectativas y la llenó de entusiasmo. Sin embargo, mientras la familia se instalaba, Dan bajó a encontrarse con Nick. Este le entregó un sobre que contenía nuevos pasaportes y boletos de avión a Vancouver para el día siguiente, todos bajo identidades distintas. Dan le pagó $500,000 por el favor. De regreso en la suite, ocultó un cuchillo en la pierna y una pistola en la cintura, preparado para cualquier amenaza que pudiera surgir. En ese momento, Jessica apareció en la puerta, con un deslumbrante vestido rojo. En un lugar tan lujoso, era natural que quisiera lucir espectacular. Antes de salir de la suite, Dan les dio instrucciones muy claras a sus hijos. Debían cuidar al más pequeño y, bajo ninguna circunstancia, abandonar la habitación. Sin embargo, apenas la pareja se marchó, los niños ignoraron por completo la advertencia de su padre y salieron emocionados a divertirse por su cuenta. Mientras tanto, Dan y Jessica disfrutaban de una cena romántica, a la luz de las velas en un elegante restaurante. Antes de comenzar a comer, Dan decidió que había llegado el momento de decir la verdad. De manera inesperada, dejó ver que sabía hablar francés, algo que jamás había mencionado en todos esos años de matrimonio. Jessica se sorprendió al descubrir que su esposo dominaba no 1, sino 2 idiomas extranjeros. La conversación giró entonces hacia lo extraño que resultaba haber ocultado ese detalle durante tanto tiempo y, sobre todo, hacia su comportamiento impulsivo desde que había organizado el viaje a Las Vegas. Aún así, ambos optaron por dejar las preguntas para después y concentrarse en disfrutar la noche, la comida exquisita y el lujo que los rodeaba. Tras la cena, regresaron de inmediato a la suite. Al encontrar a los niños aparentemente dormidos, Jessica encendió música romántica y adoptó una actitud seductora. Pero justo cuando pensaba que la velada continuaría con intimidad, el peligro irrumpió sin previo aviso. Desde el exterior comenzaron a escucharse explosiones que parecían fuegos artificiales, aunque no había ninguna celebración. En realidad, eran disparos. Dan reaccionó con rapidez y neutralizó a 2 asesinos que intentaban infiltrarse. Sin embargo, un tercero apareció sosteniendo a Jessica como rehén. Ante la amenaza, Dan dejó su arma en el suelo para evitar que la lastimaran. Aprovechando un descuido del atacante, sacó un cuchillo oculto y logró eliminarlo. Tomó el arma y el teléfono del agresor mientras Jessica corría hacia la habitación de los niños, solo para descubrir que no estaban allí. Habían fingido dormir y se habían marchado, recordando que el enemigo había mencionado a sus hijos. Ambos comprendieron que debían dirigirse al centro de videojuegos, Y-Wing Game Arena. Durante el trayecto, Dan intentó explicar su pasado, pero Jessica, desesperada por encontrar a los niños, se negó a escucharlo. Al llegar al lugar, descubrieron que Kyle era el centro de atención. Acababa de derrotar en solitario a un equipo de alto nivel, desatando la euforia del público. No obstante, Dan no perdió tiempo en celebraciones y reunió a su familia para huir de inmediato, confesando por fin la verdad. Antes de conocer a Jessica, había sido un asesino encubierto.
y ahora sus antiguos compañeros pretendían eliminarlos. Los hijos no le creyeron al principio, considerándolo demasiado dócil para algo así, pero un nuevo perseguidor apareció y confirmó la amenaza. Dan los condujo hacia el lobby del casino y enfrentó a una asesina que abrió fuego. Tras una arriesgada maniobra con un Cadillac y varios disparos certeros, logró detenerla. Aunque llevaba chaleco antibalas y sobrevivió al primer impacto, finalmente la amenaza fue neutralizada. La crudeza de la escena dejó a Kyle profundamente afectado. Esa noche se refugiaron en un pequeño motel. Allí, Dan reveló toda su historia. Su verdadero nombre era Sean. Su madre había muerto cuando él tenía 4 años y su padre había sido violento. A los 18 se enlistó en el ejército y, gracias a una particular condición genética que mejoraba su rendimiento, destacó rápidamente hasta integrarse a los Boinas Verdes y posteriormente a la Fuerza Delta. Más tarde, un hombre llamado McCaffrey lo reclutó para un programa secreto que eliminaba a criminales que el gobierno no podía tocar legalmente. Participó en 26 operaciones y acabó con 43 personas. Con el tiempo descubrió que el proyecto se había corrompido y que los estaban utilizando como mercenarios. Decidió escapar, enfrentándose incluso a quienes consideraba su única familia. Desde entonces lo habían estado cazando. Jessica comprendió por fin por qué durante 18 años su esposo evitaba fotografías, multitudes y cualquier exposición pública. Dan presentó 5 pasaportes nuevos y explicó que al día siguiente viajarían a Vancouver con identidades distintas para comenzar otra vida. Pero sus hijos rechazaron la idea con enojo. No querían abandonar todo lo que conocían. Jessica también discutió con él y se marchó molesta. Decidido a protegerlos, Dan permaneció vigilando toda la noche. A la mañana siguiente, Jessica salió con el hijo menor en brazos y anunció que se marchaba con los niños, lejos de él. Había hecho otros arreglos. Poco después llegaron a un pequeño aeropuerto donde los esperaba Gwen, la dueña del club de boxeo, con un jet privado. Jessica se sorprendió por el gesto, sin imaginar la verdad detrás. Una vez en el avión, Gwen comenzó a relatar una historia sobre un hombre con quien había tenido una relación durante años y que desapareció repentinamente. 2 años atrás lo había reencontrado, casado con una mujer muy diferente a ella. Decidió acercarse a esa mujer, ganarse su confianza y esperar el momento adecuado para tenderle una trampa. Jessica quedó paralizada al comprender que ella era esa mujer. No quería a la familia, solo quería a Sean como pago. En ese instante sonó el teléfono que Dan había tomado del asesino. Era McCaffrey, quien lo citó en un antiguo casino abandonado al norte de la ciudad. Dan acudió de inmediato. Allí fue recibido por un viejo conocido apodado Gold Chain y conducido hasta un salón en el último piso. En la habitación lo esperaba McCaffrey. La reunión estuvo cargada de tensión y reproches. McCaffrey se presentó incluso como el abuelo de Kyle, revelando un vínculo inesperado. Expresó su resentimiento por haber sido abandonado por quien consideraba su legado, su hijo elegido. Durante años quiso verlo muerto. Sin embargo, al enterarse de que Dan había derrotado a todos los asesinos enviados tras él, experimentó algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: orgullo. McCaffrey le propuso a Dan regresar a su lado para recuperar juntos la antigua gloria. Si se negaba, su esposa y sus hijos pagarían las consecuencias. Sin alternativas aparentes, Dan Morgan aceptó a regañadientes. McCaffrey ordenó a Spiros que acompañara a la familia al aeropuerto bajo su protección. Sin embargo, nadie en esa familia estaba dispuesto a marcharse, así como si nada. Antes de que el ascensor descendiera, la hija logró convencer a Jessica, apelando tanto a la razón como al corazón. Le recordó quién era realmente su padre, el hombre que la llevó al baile escolar cuando la dejaron plantada, el que los despertaba con raps absurdos los miércoles por la mañana. No podían abandonarlo. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, Kyle comenzó a presionar todos los botones para ganar tiempo. El elevador se detuvo en cada piso mientras insistía en que su madre debía reducir a Gold Chain y regresar por su padre. En medio de la tensión, Jessica notó un olor desagradable. Había olvidado cambiar el pañal del más pequeño. Sin inmutarse, lo cambió allí mismo frente a Gold Chain. Cuando las puertas volvieron a abrirse, Jessica actuó sin previo aviso y lo neutralizó.
Corrieron de regreso, pero al llegar al piso superior se encontraron con una escena desconcertante. Parecía que Dan estaba reencontrándose con Gwen, aunque en realidad era una distracción. Con movimientos rápidos y precisos logró desarmar al técnico informático que vigilaba la operación. Abajo, McCaffrey percibió que algo no encajaba. Gold Chain no respondía, y eso nunca ocurría. Comprendió que algo había salido mal. Mientras tanto, Dan observó en la transmisión del dron que se acercaban refuerzos. Entregó el control del dispositivo a Kyle y se preparó para el combate. Padre e hijo trabajaron en perfecta sincronía, eliminando a los hombres de McCaffrey uno tras otro. Al ver cómo caían sus hombres, McCaffrey llamó a Gwen y le ordenó recuperar el dron y encargarse de la familia. Gwen subió decidida en el ascensor. Apenas se abrieron las puertas, Jessica disparó. Las dos mujeres se enfrentaron con fiereza. Aunque Jessica tenía años entrenando boxeo, Gwen era más fuerte y experimentada. La lanzó al suelo con facilidad. Mientras tanto, Dan y Kyle acababan con los últimos hombres. Solo quedaban dos, incluido el propio McCaffrey. El enfrentamiento final entre mentor y discípulo era inevitable. En el piso superior, Jessica, aunque aturdida, no estaba derrotada. Observó una vara larga de bambú en el suelo y decidió utilizarla. Gwen se burló de ella, recordándole que ya no era la atleta de antes. Pero Jessica encontró fuerzas inesperadas. Con determinación, cambió el ritmo del combate y logró imponerse, demostrando que aún le quedaban muchas pruebas por superar. En el enfrentamiento final, McCaffrey logró dominar a Dan y estuvo a punto de dispararle. Sin embargo, su nieta Nina intervino con un discurso sincero. Le habló de la importancia de la familia y de la posibilidad de cambiar. Mientras McCaffrey desestimaba sus palabras, Nina solo intentaba ganar tiempo. Ese instante fue suficiente para que Dan recuperara el control y derrotara al hombre que alguna vez fue su figura paterna. En lugar de ejecutarlo, decidió entregarlo a la policía. Dan aceptó enfrentar las consecuencias de su pasado, incluso si eso significaba prisión. Sin embargo, Jessica y los niños testificaron en su favor, asegurando que había actuado en defensa propia para proteger a su familia. Finalmente, Dan Morgan pudo regresar a una vida normal. Aprendió a vivir sin esconder su identidad, valorando cada instante junto a su esposa e hijos. Por primera vez en muchos años, dejó atrás el miedo y eligió la honestidad como el verdadero comienzo de su nueva vida. Ahora continuemos con la segunda parte de esta historia. La vida parecía haber retomado la normalidad. Dan abrió su propia empresa de consultoría en seguridad, mientras Jessica comenzó a trabajar como entrenadora de atletismo en una escuela local. La familia encontró un ritmo tranquilo y estable, hasta que un día una noticia alteró esa calma. McCaffrey había muerto en prisión. Una semana después, Dan decidió sorprender a Jessica en su noche de cita escalando la fachada del hotel hasta llegar a su habitación. Cuando ella entró, él le pidió que abriera la caja que había dejado sobre la cama. Dentro había un hermoso collar. Jessica se rió al descubrir que su esposo había trepado por el edificio solo para impresionarla. Cuando volvió a mirar la caja, el collar ya no estaba. Dan lo sostenía en la mano y lo colocó delicadamente alrededor de su cuello. El momento romántico se interrumpió cuando Kyle llamó para avisar que Max había vomitado sobre el sofá nuevo. Dan le indicó que le diera un poco de vinagre de manzana mezclado con agua tibia y prometió regresar en 1 hora. Jessica, sin embargo, insistió en que debían volver de inmediato. Al día siguiente viajaron a casa de los padres de Jessica para celebrar el Día de Acción de Gracias. Nina no pudo asistir porque estaba en Londres estudiando periodismo. La reunión transcurría en un ambiente cálido y bullicioso. Cuando Kyle dejó una bolsa de hielo sobre la mesa, un cuchillo se deslizó de su soporte y salió disparado hacia adelante. Dan reaccionó al instante y lo atrapó en el aire, antes de que alguien resultara herido. Durante la comida, Nina hizo una videollamada. El abuelo elogió su trabajo y mencionó que el hombre terrible, sobre el que ella había escrito recientemente, había muerto la semana anterior. Más tarde, Jessica se disculpó con Dan por el comentario de su padre, pero Dan recordó que aquel hombre había intentado matar a su familia. Jessica le dijo con suavidad que aún así era válido sentir duelo. En la conversación, Jessica reveló que su trabajo iba tan bien
que le habían ofrecido el puesto de directora del equipo femenino de atletismo en la Universidad Estatal de Ohio. El cargo implicaba mudarse y asumir mayores responsabilidades. Aún no se lo había contado a Dan. Rápidamente cambió de tema y preguntó si Nina volvería a casa en Navidad. Esa noche, Jessica informó a Dan que Nina no regresaría para las fiestas. Él se resistió, recordando que los Morgan siempre pasaban la Navidad juntos. Jessica señaló que volar desde Londres en plena temporada alta era complicado. Luego salió a reunirse con sus amigas, mientras Kyle también se disponía a salir. Dan lo detuvo y lo castigó por haber hackeado el sistema escolar y borrar las calificaciones de todos los estudiantes. Kyle, ofendido, argumentó que ya tenía 18 años y que solo había sido una broma de último año. Pero Dan se mantuvo firme. Al día siguiente, en su oficina, Dan se desahogó con su asistente Isa por la posibilidad de no pasar la Navidad en familia. Entonces tuvo una idea. Preguntó si había algún encargo en el Reino Unido. Isa encontró una solicitud de un banco que necesitaba evaluar vulnerabilidades en su sistema de seguridad. Dan aceptó de inmediato. Cuando anunció el viaje, Kyle protestó porque tenía un torneo de videojuegos y no quería cruzar el océano solo para sentirse menos importante que su hermana. Dan negó tener favoritismos. Jessica también dudó, pero finalmente aceptaron. Ya en Inglaterra, en lugar de esperar a Nina en el hotel como habían acordado, Dan condujo directamente a su apartamento, convencido de que se alegraría al verlos. Nina abrió la puerta sorprendida. Kyle corrió al baño y allí se topó con un hombre en la ducha. Dan confrontó al desconocido hasta que Nina explicó que se trataba de Omar, su novio. Jessica simpatizó enseguida con él y preguntó a qué se dedicaba. Omar explicó que era chef y que también practicaba parkour y trabajaba como DJ. Dan cambió al francés para preguntarle la edad. Omar respondió que tenía 24 años. Dan lo consideró demasiado mayor, pero Nina replicó en el mismo idioma que aquello era común en Inglaterra. Más tarde, Nina aseguró que Omar era una persona comprometida con causas sociales y que incluso asistía a marchas con ella. Jessica afirmó que ya lo apreciaban. Dan bromeó diciendo que no lo llevaran a Buffalo porque parecía incapaz de soportar la nieve. Mientras tanto, Kyle, Max y Omar salieron a caminar. Omar comentó que Nina le había dicho que Kyle era gamer. Kyle respondió con fastidio que estaba perdiéndose su torneo para dar vueltas sin rumbo. Omar le dijo que todo lugar es algún lugar y señaló un muro, preguntándole qué veía. Kyle respondió que solo era una pared. Omar, en cambio, corrió hacia ella y realizó una impresionante maniobra de parkour, demostrando otra perspectiva. Max intentó imitarlo y cayó de inmediato, provocando que Jessica y Dan acudieran alarmados. Omar aseguró que el niño estaba bien, lo que irritó a Dan. Omar mencionó que su propio padre había sido sobreprotector y que ahora no mantenían relación. Sugirió a Dan dar más libertad a sus hijos. Dan respondió que probablemente su padre solo intentaba cuidarlo y que debería llamarlo. Nina anunció que tenía un examen, pero Dan insistió en que ya había organizado un itinerario familiar. Finalmente acordaron comenzar oficialmente su Navidad al día siguiente. Por la mañana, Nina llegó al hotel con café. Dan informó que estaría fuera 3 horas por una reunión en el banco, y luego pasarían tiempo juntos. Antes de irse, Nina animó a Jessica a contarle a Dan sobre la oferta laboral. Mientras Jessica practicaba mentalmente cómo dar la noticia, Dan entró al banco. Observó a una mujer acceder a la bóveda y discretamente clonó su tarjeta con un escáner. El gerente, Aiden, lo recibió y explicó que necesitaban evaluar la seguridad del lugar. Dan confirmó que su servicio premium incluía intentar vulnerar la bóveda. Aiden le pidió que lo hiciera en ese momento. Dan abrió la primera puerta con su escáner y la siguiente con un simple clip. Un empleado llamado Doug los sorprendió, pero Dan improvisó una distracción y logró que se marchara. En la entrada de la bóveda utilizó la tarjeta de Doug y pidió a Aiden que avanzara primero. De pronto lo inmovilizó y exigió saber quién era realmente. Aiden reprodujo un video que dejó a Dan paralizado. Le pidió que abriera la caja de seguridad. 411. Dentro había una llave digital que pertenecía a su padre. Aiden mostró una vieja fotografía donde aparecían McCaffrey, Dan y un niño frente a una casa en Irlanda. Ese niño era Finn,
el hijo de la empleada doméstica con quien McCaffrey había tenido una aventura. Dan comprendió que Aiden era en realidad Finn, su medio hermano. Finn reveló que planeaba incriminarlo por el robo del banco y enviarlo a prisión. Si no cooperaba, mataría a su familia. En ese instante, Jessica llegó al lugar sin saber lo que ocurría. La policía comenzó a rodear el banco. Dan le explicó que lo acusaban de robo. Ambos huyeron y se refugiaron en un restaurante, donde una mujer notó el arma atada a la mano de Jessica y gritó. Dan tomó el bolso de la mujer para ocultar el arma. Mientras tanto, Finn descubrió que la llave digital ya no estaba en la caja. Furioso, ordenó dirigirse al hotel donde estaban los niños. En el parque, Kyle comentaba que su padre lo vigilaba más que nunca. Nina admitió que ahora incluso lo extrañaba. Entonces sonó el teléfono de Kyle. Era Dan quien le ordenó deshacerse de los celulares. Kyle dudó hasta que Dan pidió hablar con Nina. Tras escuchar unos segundos, Nina arrojó ambos teléfonos a la basura y le dijo a su hermano que estaban en serios problemas. Problemas como los de Las Vegas. Nina llamó de inmediato a Omar y le ordenó que bajara a Max sin perder tiempo. Dan y Jessica llegaron al parque justo cuando reconocieron el vehículo de Finn estacionado cerca. Nina miró hacia el auto y preguntó quién estaba dentro. Dan respondió con frialdad que se trataba de su tío. La revelación dejó a todos en shock. Sin perder tiempo, la familia corrió hacia la parada del autobús turístico. Jessica se deshizo discretamente del arma. Y Dan, que ya había comprado boletos para sus planes navideños, los entregó en la entrada. Subieron a un autobús de 2 pisos. Durante el trayecto, Dan confesó que nunca supo que Finn existía. De repente, el propio Finn apareció en el autobús y exigió que Dan contara la verdad sobre cómo McCaffrey lo había abandonado en la calle. Con desprecio, preguntó si realmente había renunciado al legado de su padre para criar a un grupo de adolescentes inmaduros. Luego reclamó la llave digital. Dan se lanzó contra él y comenzaron a pelear mientras el autobús avanzaba. La lucha los llevó hasta el piso superior. Jessica intentó intervenir, pero Finn la tomó como rehén. En medio del caos, Dan arrojó la llave digital por la ventana del autobús. Más tarde, Dan llevó a su familia a un restaurante chino y explicó que había alguien que podía ayudarlos. 2 hombres se acercaron a su mesa. En perfecto chino, Dan se dirigió a uno de ellos, Semo, y le preguntó si aún conservaba su bolsa. Semo le entregó un maletín deportivo. Dan revisó el contenido y aseguró que sería suficiente para el largo viaje que tenían por delante. Jessica quiso saber quién era realmente Finn. Dan explicó que era su medio hermano, un niño que lo seguía a todas partes cuando eran pequeños, pero al que McCaffrey nunca reconoció. Admitió sentir compasión por la vida difícil que Finn había llevado. Kyle señaló que Finn había intentado matarlos, pero Dan insistió en que el abandono había marcado su destino. Jamás podría imaginar abandonar a Max ni a ninguno de ellos. Nina respondió con ironía que eso ya lo habían notado. Entonces Dan anunció que debían abandonar Londres de inmediato. Nina se negó, alegando que ahora tenía una vida allí. Dan fue tajante. Todo eso había terminado. Con la llave digital, Finn podía acceder a los servidores cifrados de McCaffrey, a su dinero, a su red de asesinos y a su sistema de vigilancia. No habría lugar donde esconderse. Kyle propuso acudir a la policía, pero Dan recordó que Finn había hecho que el robo pareciera obra suya. Nina pidió que Omar los acompañara, pues podría estar en peligro. Aunque Dan no estaba convencido, Omar aceptó unirse. Viajaron en barco hasta París. Kyle se mostró furioso y frustrado con su padre. Dan temía que nunca lo perdonara. Nina explicó que no podía esperar otra reacción, después de haber vuelto a poner su mundo de cabeza. Incluso el universo virtual de Kyle era importante para él, y ella misma tenía su vida en Londres. Le aconsejó a Dan que le diera tiempo para estar enojado. Dan se disculpó y Kyle agradeció el apoyo de su hermana. Mientras tanto, Finn llegó a París y se dirigió a la mansión de McCaffrey. El mayordomo, Vikram, abrió la puerta y reconoció en silencio quién era. Finn anunció que venía a hacerse cargo del negocio familiar. Vikram respondió que, si McCaffrey hubiera querido dejarle algo, se lo habría comunicado antes de morir. Finn levantó la llave digital como prueba. El mayordomo se apartó y lo dejó entrar. Dentro, Finn recorrió la elegante mansión hasta encontrar fotografías enmarcadas de Dan, que destrozó lleno de rabia.
En la oficina de McCaffrey insertó la llave digital y activó 3 monitores ocultos que revelaron la fortuna y los archivos secretos del imperio criminal. Por su parte, los Morgan desembarcaron en París. Nina preguntó por qué habían elegido esa ciudad. Dan confesó que allí había crecido, algo que Jessica desconocía por completo. Prometió que pondría fin a todo con Finn y que ya no habría más huida. Una hora después, Nina decía que no imaginaba así su primera visita a París, mientras Jessica encontraba cierto romanticismo en la situación. Se dirigieron al apartamento de Svetlana, una antigua compañera asesina de Dan. Jessica, incómoda, preguntó qué tipo de relación habían tenido. Dan respondió que había sido física, lo cual no ayudó a tranquilizarla. Svetlana abrió la puerta sorprendida al ver a Dan y su expresión cambió al notar su anillo de bodas. Jessica se presentó como su esposa. Dentro del apartamento, lleno de gatos, Svetlana mostró un periódico con la foto de Jessica en portada, acusada del robo al banco. Nina bromeó diciendo que el crimen parecía sentarle bien. Dan intentó tranquilizar a Jessica. Durante el almuerzo, Dan pidió a Svetlana que enviara un mensaje al servidor cifrado de McCaffrey. Ella se sorprendió al saber que alguien más había tomado el control. Max, de manera inusual, dejó su plato completamente limpio. Más tarde, Dan informó que Finn había aceptado reunirse en un museo. Jessica consideró la idea peligrosa, pero Dan insistió en que no podía tratarlo como a un simple delincuente. En el museo, ambos hermanos se enfrentaron cara a cara. Finn reveló que, cuando tenía 12 años, había permanecido bajo la lluvia frente a la mansión de McCaffrey, solo para observar la vida que Dan tenía. Recordaba haberlos visto salir juntos, vestidos iguales, mientras él permanecía invisible. Sentía envidia y dolor al ver el orgullo en los ojos de su padre hacia Dan. Dan sostuvo que su vida no había sido tan ideal como Finn imaginaba, y que había abandonado ese mundo por voluntad propia. Finn lo llamó el príncipe favorito de papá y aseguró que tomaría lo que le correspondía. Dan le advirtió que se mantuviera alejado de su familia, o enfrentaría la furia de Sean, el asesino frío y calculador que alguna vez fue. En la mansión, Finn contrató a 5 asesinos para eliminar a Dan y a su familia. Esa noche, Svetlana mostró a Dan una colección de armas y dispositivos tecnológicos avanzados. Más tarde, durante un paseo nocturno en barco para animar a la familia, Dan agradeció a Svetlana por haberles regalado un momento de tranquilidad. Abrumada, ella confesó que Finn había ordenado matarlo y que había revelado su ubicación. Aunque ahora se arrepentía, Dan, drogado sin saberlo, intentó despertar a su familia. Svetlana admitió haberle puesto una sustancia en la bebida y les pidió que huyeran antes de que llegaran los asesinos, entregándoles las llaves de su auto. En el garaje solo encontraron un pequeño coche compacto. Nina observó por una rendija y vio a un hombre esperando afuera. Decidieron embestir la puerta y escapar. Se desató una intensa persecución. Los asesinos abrieron fuego, pero la habilidad de Kyle al volante les permitió escapar con vida. A la mañana siguiente, Dan admitió que esperaba que Finn recapacitara. Jessica le aseguró que al menos lo había intentado. Dan dijo que debía ponerlos a salvo, aunque eso significara separarse de ellos. Nina argumentó que juntos eran más fuertes. Evaluaron sus opciones: huir para siempre con identidades falsas, o entregarse y arriesgar que Finn revelara su identidad como Sean. Ambas alternativas fueron descartadas. Kyle propuso hackear a Finn. Sentados en un restaurante frente a la imponente mansión de McCaffrey, Dan reconoció a Vikram, su antiguo mayordomo. Explicó que debían acceder al servidor cifrado dentro de la casa, pero estaba fuertemente custodiada. El punto más vulnerable era el techo. Equipados con cámaras corporales, sistemas de comunicación y tecnología tomada del apartamento de Svetlana, prepararon el plan. Kyle entregó a Dan una memoria USB que, conectada al servidor, podría borrar todos los datos. Necesitaban una distracción en la calle, y Omar aseguró conocer a las personas adecuadas. Antes de partir, Dan dejó a Jessica a cargo y estableció la palabra clave Anderson para abortar la misión si algo salía mal. Luego, junto a Omar, trepó hasta el techo mientras Nina y Kyle coordinaban la operación. Omar, con agilidad, desvió las cámaras de seguridad hacia direcciones equivocadas, abriendo el camino para el siguiente movimiento. Poco después, Dan y Omar se toparon con uno de los asesinos, Harry.
Este comentó que 20 años atrás Dan le habría disparado sin dudarlo. Dan respondió que ya no era esa persona, y aún así, lo redujo con rapidez. Finn intentó comunicarse por radio con Harry para pedir un informe de situación, pero Dan le indicó a Kyle que se encargara. Kyle utilizó un mensaje de voz grabado para engañar a Finn y ganar tiempo. Mientras tanto, los amigos de Omar llegaron y Nina encabezó una multitud frente a la mansión para generar una distracción. Cuando intentó apartarse del grupo, la policía la detuvo por iniciar la protesta. Omar intervino para distraer a los agentes y terminó siendo arrestado en su lugar. En el interior, Dan recuperó una vieja herramienta de su escondite. Kyle, alarmado, preguntó si la mansión no tenía sistema de alarma activo. Dan respondió con calma que él mismo había modificado el cableado en 1994. Abrió una entrada hacia el ático y, al entrar, vio objetos de su infancia. Finn apareció detrás de él y recordó cómo Dan solía presumir las salidas secretas del castillo cuando eran niños. Dan notó que Finn llevaba su antiguo abrigo. Finn aseguró que tanto la casa como el abrigo le sentaban perfectamente. Cuando estaba a punto de dispararle, Vikram intervino y detuvo el momento, alegando que había un lugar especial para resolver ese tipo de asuntos. Dan dejó caer la memoria USB a propósito y permitió que lo capturaran, susurrando la palabra clave acordada. Finn se dio cuenta y destruyó el equipo que Dan llevaba consigo. Luego ordenó a sus hombres buscar a la familia, convencido de que estaban cerca. Kyle mostró a Jessica y a Nina que Dan había soltado la USB. Si lograban entrar y conectarla al sistema principal, aún podrían salvarlo borrando los datos. Jessica se ofreció para infiltrarse. Subió al techo de un edificio cercano y realizó un salto arriesgado hacia la mansión. Descendió por el ático y recuperó la memoria. Mientras tanto, Dan bromeó con Vikram sobre la vez que su padre lo había encerrado en el ático, durante 4 días por responderle. Vikram respondió que recordaba bien aquel castigo. Justo cuando Finn se preparaba para disparar, Vikram accionó una trampilla y Dan cayó al piso inferior. Declaró que su lealtad siempre pertenecería al antiguo señor y que sabía perfectamente a cuál hijo habría querido proteger. Jessica avanzó por los pasillos hasta encontrar el servidor cifrado. Conectó la USB y Kyle obtuvo acceso al sistema de vigilancia. Mientras buscaba la ubicación de su padre, detectó a un asesino cerca de Jessica y le advirtió que se escondiera. Ella se refugió en un pequeño armario. Cuando el atacante abrió la puerta, Jessica salió con fuerza y, tras una intensa lucha, logró dejarlo inconsciente. En el sótano, Finn y sus hombres intentaron dar caza a Dan, pero este los eliminó con eficacia. Afuera, Nina y Kyle vieron a uno de los asesinos acercarse. Intentaron arrancar el auto sin éxito. Kyle terminó de borrar los últimos datos del servidor y ambos huyeron hacia una feria cercana. Jessica llegó poco después y descubrió que los niños no estaban en el vehículo. Salió de inmediato a buscarlos. Dentro de la mansión, Finn observó incrédulo cómo la fortuna y los archivos de su padre desaparecían de las pantallas. Dan apareció y, con ironía, le recordó el insulto que había lanzado antes. Le dijo que el imperio había terminado y que era hora de dejarlo ir. Finn se negó y propuso un último enfrentamiento. Los hermanos se enfrentaron en lo alto de la torre de una iglesia. Al mismo tiempo, Jessica encontró a sus hijos justo cuando el asesino también los localizaba. Ella logró derribarlo y la familia decidió entregarse a la policía para estar a salvo. En la torre, Dan confrontó nuevamente a Finn. Le reprochó que pudo haber tenido una familia, pero eligió destruirla. Finn aclaró que su objetivo siempre fue Dan, no los demás. Finalmente, Dan lo venció. Lo ató con las cuerdas de las campanas y lo dejó suspendido hasta que llegaron las autoridades. Cuando Dan salió, también fue arrestado. Dentro del patrullero, aseguró a su familia que no le importaba el lugar mientras permanecieran unidos. Kyle comentó con naturalidad que había donado todo el dinero robado a Greenpeace. Nina le dio las gracias. Poco después apareció Omar junto a su padre, quien resultó ser el secretario general de Interpol. Dan preguntó por qué nunca lo había mencionado. Omar afirmó que sí lo había dicho y explicó que finalmente había hablado con su padre y solucionado sus diferencias. Dan presentó a su familia y Jessica anunció la oferta laboral en Ohio. Dan se mostró orgulloso y feliz por ella.
11 meses después, Dan le confesó a Omar que lo extrañaba y sugirió reunirse en Navidad. Nina y Kyle visitaron a sus padres en Ohio para el Día de Acción de Gracias, y Kyle ya se había mudado para asistir a la universidad. Un mes más tarde, Dan visitó a Finn en prisión y le llevó un regalo. Dentro de la caja había un abrigo. Finn se lo puso y bromeó diciendo que parecían ridículos vestidos igual. Dan le recordó que eran hermanos. Luego, ambos se sentaron a jugar cartas, dejando abierta la posibilidad de una relación distinta en el futuro. Espero te haya gustado el video.